Buenos días, doctor Zampayo. ¿Cómo le Buen va? día. Buen ¿Qué tal? día. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 252. Presentamos nuevamente al doctor Cristian Pena y al doctor Mauricio Macagno como jurados de este concurso. Doctor Zampayo, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Y cuando culmine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. Ahí en pantalla puede ver que tiene un reloj para poder ir ordenando su exposición. ¿Está bien? Bien. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí lo dejo y suerte, doctor. Muchas gracias. Bueno, la idea era abordar de forma muy superficial el control ordinario de impugnación como método asimétrico de el control de decisiones judiciales. Para eso quisiera ingresar en los derechos que se buscan asegurar, pasar por las normas nacionales e internacionales que los consagran, hacer un breve desarrollo del desarrollo, la evolución jurisprudencial que este tuvo en nuestro país y finalmente ingresar la impugnación ordinaria como la tenemos en nuestro Código Procesal Penal. Eh, el control ordinario de impugnación busca asegurar dos derechos distintos. Por un lado, el derecho al doble conforme de un imputado, un condenado que tuvo una sentencia en su contra, y por otro lado, la tutela judicial efectiva de los intereses victimizados en la faz recursiva. A menudo se piensa de estos conceptos como las dos caras de una misma moneda, pero entiendo, vamos a ver que no es posible verlo así. Cuando hablamos del derecho al doble conforme, nos referimos al derecho que tiene una persona condenada a que un tribunal distinto de aquel que dictó la sentencia condenatoria digamos, lo revise de forma amplia. Este está consagrado en el artículo 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 8.1 y 2H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, Ambos hoy por hoy tienen jerarquía constitucional, no siempre fue así, le debemos a autores como el doctor Germán Vidal Campos, que entre los 70 y 80 han dado esta pelea en el ámbito, en el campo doctrinario, con un fuerte, bueno, rechazo por parte de una fuerte oposición por parte de distintos sectores, Corte Suprema de Justicia de la Nación incluida. En 1988 la Corte se pronuncia al respecto del doble conforme en un fallo que fue muy celebrado por los constitucionalistas en el fallo Jáuregui, en el cual, si bien dejan a un lado la discusión sobre la jerarquía normativa, sí reconocen este derecho consagrado que, en la visión de la época de la Corte, se veía asegurado a través del recurso extraordinario federal en el sistema argentino. En 1993, la Corte Interamericana se pronuncia al respecto, condenando a Argentina en el fallo Maqueda, donde se dilucidaban los hechos de la toma de la tablada, condenando a Argentina por haber negado esta garantía, toda vez que entendían que el recurso extraordinario federal no era un medio idóneo para este aseguramiento, puesto que se ceñía a cuestiones federales y de interpretación constitucional. En el 94, con la reforma constitucional, con la integración de estos pactos al bloque constitucional, queda ya zanjada la discusión de jerarquía normativa y en el 95 la Corte empieza a receptar los estándares de la Corte Interamericana a través de, bueno, de distintos fallos en lo que se hace, por lo menos a la cuestión del doble conforme. Es así que en el fallo Giroldi, la Corte reconoce esta inidoneidad del REF para garantizar el derecho al doble conforme y termina cargando a la Cámara de Casación recientemente instituida en la época con este deber de garantizar el derecho. Lo hace a través de la declaración de inconstitucionalidad que tenía una norma del Código Procesal de la época en donde se limitaba el ingreso de los recursos a la Cámara de Casación. Casi 10 años después, la Corte Interamericana se vuelve a pronunciar, esta vez en el fallo Herrera Ulloa, un fallo donde se trata estrictamente el derecho al doble conforme, condenando a Honduras con una crítica al sistema de casación hondureño, entendiendo que ese sistema tampoco era idóneo para garantizar el doble conforme. La Corte Suprema, en el célebre fallo Casal, también muy, muy criticado positiva y negativamente, entendió de igual manera que el método, digamos, el sistema en Argentina como estaba planteada de casación, no
seguía sin garantizar la revisión amplia que exigía la Corte Interamericana en sus estándares. Esto lo hace con una crítica al sistema, a este copy-paste que se hizo del sistema de casación francés, en donde, el cual se había instituido, en Francia me refiero, en el ámbito del Parlamento, a los fines estrictamente políticos de unificación de criterios legales. Esto, según dijo la Corte, este sistema es refractario al sistema de corte americano que tenemos en Argentina, donde en realidad es el Poder Judicial el que tiene a su cargo controlar al Poder Legislativo a través del control de constitucionalidad de leyes. Es así que declara inconstitucional las normas que limitan este ingreso de los recursos, indicando que debe tratarse no solamente las cuestiones de derecho, sino también de hecho y de valoración probatoria. Ahora bien, cuando hablamos de tutela judicial efectiva, a menudo nos referimos de forma sinonímica con los conceptos de derecho a la jurisdicción y el acceso a la justicia. Entiendo yo que tienen cargas conceptuales distintas. Cuando hablamos de derecho a la jurisdicción nos referimos al derecho que tiene consagrado en el artículo 14 de los ciudadanos de peticionar ante las autoridades, en este caso autoridades judiciales, en este servicio de justicia que el Estado presta. Cuando hablamos de acceso a la justicia, nos referimos más bien al reconocimiento que hace el Estado de las desigualdades estructurales internas dentro de nuestra sociedad que, bueno, terminan impidiendo que ciertos grupos vulnerables hagan efectivo ejercicio de este derecho del artículo 14, por supuesto con el compromiso de tomar medidas positivas bueno, que ayuden a estos grupos vulnerables a hacer, digamos, a contrarrestar este efecto. Y cuando hablamos de tutela judicial efectiva, nos referimos quizás a una vuelta de tuerca más, en el sentido de que el Estado es el que toma el derecho de la víctima, haciéndolo propio, sin expropiarlo, lo hace pasar a través del proceso, en este caso del proceso penal, a los fines de dar una respuesta de calidad, es decir, una respuesta conforme a derecho, una respuesta temprana y con respeto a la víctima. Por supuesto, cuando hablamos de dar un servicio de calidad, es fundamental adosar a esto un control de calidad de esa decisión jurisdiccional. Esto así lo entendió el doctor Marcelo Solimine, el cual llegó a esta conclusión similar a la que llega la Corte Interamericana, pero quizás por otro lado. Cuando hablamos de bueno, en temas de doble conforme y el derecho al recurso de la víctima y de la parte, digamos, de la parte acusadora, se sigue, yo entiendo que es actual la discusión de quién es finalmente el representante de la víctima en el proceso penal. Más allá de esto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en dos fallos, entiendo que icónicos, en cuestiones de doble conforme y de tutela judicial efectiva, que son en el 97 el fallo Arce y en el 2006 el fallo Jury. Entendió bueno, la Fiscalía solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de las normas que limitaban el acceso al recurso, en los mismos términos que se había declarado en su momento de Giroldi. La Corte rechazó este pedido de inconstitucionalidad con dos puntos muy interesantes. Por un lado, dijo a la Fiscalía que los pactos internacionales eran conquistas de los ciudadanos que determinaban la imposición de límites nuevos a los estados en cuanto a la actividad de ellos y a los límites a los avasallamientos de los derechos individuales de los ciudadanos, con lo cual mal podría el Estado invocar estas normas internacionales a los fines de levantar esos límites que la ley les imponía. Lo mismo, digamos, bueno, en un segundo punto que indicó también la Corte Suprema en Arce, fue el énfasis que ponen tanto la Constitución como los tratados internacionales en la protección de los derechos del imputado, reconociéndolo como el sujeto más débil en el proceso penal y el que más se juega, más derecho se juega, entendiendo que la libertad es un derecho, digamos, es una premisa fundamental para el ejercicio del resto de los derechos. Con lo cual, entendió la Corte que esta asimetría recursiva era un pilar
fundamental dentro del sistema procesal, digamos. Mismos conceptos se utilizaron en Jury, esta vez poniendo límites a la querella. Ahora, sí, no puedo continuar. Ahora, en lo que se hace a la participación de la víctima y la representación de la víctima que yo mencioné anteriormente, al día de hoy algunos autores de importancia, como el doctor Alberto Binder, rechazan esta idea de la querella como representación, indicando que es la Fiscalía quien representa los intereses victimizados en esta antinomia fundamental que propone. Según él, la incorporación de la querella al proceso penal lo único que hace es romper con el equilibrio y la igualdad de armas, que es pilar fundamental del sistema acusatorio adversarial. La Corte al respecto la Corte Interamericana fue oscilante. Al principio de los 90 entendía que el derecho de la víctima a participar a través de la querella no tenía raigambre convencional, pero sí que nada obstaba que los derechos internos, en este caso el argentino, tuvieran esta institución en su norma procesal interna. En cuanto a lo que tenía que ver con la cuestión recursiva, a los planteos sobre el artículo 25.1 de la Convención, en lo que hace al derecho a un recurso rápido y eficaz, entendía en aquella época la Corte Interamericana que se trataba del recurso de amparo o el recurso de habeas corpus dentro del proceso penal. La Corte modifica fuertemente su criterio, esto lo hace en dos casos que encontró Argentina, uno de los famoso, el caso Gulacio del año 2003, donde indicaron que se debía garantizar a la víctima la participación en todas las etapas del proceso, y en el fallo Bayarri del año 2007, del secuestro de Mauricio Macri, en donde se volvió a repetir este estándar anterior, indicando también que la regulación, digamos, este derecho se consagraba con arreglo a las leyes internas que regularan su ejercicio, con lo cual le termina dando a la ley interna entiende que debe consagrar el derecho, esta posibilidad, aunque no serían inconvencionales los límites que esta ley pondría. Por supuesto, la violación a esta norma interna, terminaría generando responsabilidad internacional. Como vimos, ambos derechos tienen cargas conceptuales distintas, no es posible tomarlos como las dos caras de una misma moneda. Son dos derechos claramente asimétricos que en nuestra legislación provincial el mecanismo en búsqueda de su aseguramiento es el control ordinario de impugnación. En nuestro Código Procesal establece un mecanismo cerrado de impugnación, también asimétrico, pero a la vez cerrado. Es decir, únicamente van a poder ser impugnables las decisiones judiciales, esto es un punto, solamente decisiones judiciales, dejando fuera las del Ministerio Público Fiscal, que estuvieran previstas específicamente en la ley procesal por los motivos que la ley establezca y en las condiciones que ésta le provea a cada sujeto procesal legitimado para impugnar. Es así que el artículo 233 nos indica que solamente serán impugnables las decisiones, la sentencia definitiva, el sobreseimiento, la denegatoria de la suspensión de juicio a prueba, las medidas de coerción y todos aquellos autos procesales importantes. Va a indicar que el imputado va a poder impugnar por todos los vicios formales y sustanciales, vale decir, todos los vicios, ¿no? No se concurre una tercera categoría, y va a poder impugnar tanto todas aquellas decisiones del 233 que le sean adversas. En cuanto a la querella y a la fiscalía, restringe esta posibilidad de impugnación. Por un lado, nos dice que la querella va a poder impugnar tanto el sobreseimiento como la sentencia definitiva absolutoria en cualquiera de los casos, y la sentencia condenatoria solamente cuando la pena sea inferior a la mitad de la pretendida por la querella en juicio. En cuanto a la Fiscalía, dice que solamente va a poder impugnar el sobreseimiento cuando la pena pretendida sea mayor a 6 años, y la sentencia absolutoria cuando la pena
fuera mayor a 3 años, y la condenatoria cuando en las mismas condiciones de la querella. Punto interesante es el artículo 237 del Código, en el cual limita la posibilidad del imputado a lo dispuesto en audiencia, los rechazos de prueba de audiencia de control de acusación, la audiencia de guardia y la de audiencia de litigación de instrucciones, lo cual no da con los parámetros de Casal, dejando solamente la impugnación en caso de soborno para las partes acusadoras. Entiendo yo, a modo de cierre, que hoy por hoy se trata de un pilar fundamental en un sistema acusatorio, en un Estado democrático de derecho, el cual desconcentra la posibilidad de, digamos, el poder de un solo tribunal y de un solo funcionario, previniendo tanto errores como abusos de poder. Eso. Tengo una pregunta relacionada con esto que venías hablando. O mejor dicho, es una invitación a que nos expliques un poco. ¿Qué opinás, digamos, vos, y cuál sería la regulación, no solo legal, sino más específicamente como análisis constitucional, de las limitaciones a la posibilidad del acusador de recurrir un veredicto de no culpabilidad de un jurado? Como dije, la asimetría recursiva tiene raigambre constitucional, es decir, ya esto ha sido resuelto por la Corte Interamericana. Entiendo de los muchos casos que se han intentado impugnar este tipo de decisiones. Creo que había una de Entre Ríos que todavía no se solucionó. Entiendo que podría llegar a ser cuestionable. En nuestra provincia se ha suavizado un poco, si se quiere, esta situación a partir de unas resoluciones del Tribunal de Impugnación, a partir de Torres Santilef, donde se le empezó a permitir a la querella de fiscalía, en realidad, impugnar las decisiones del control de acusación, a pesar de que esto no está legitimado, las partes acusadoras en el código, y a pesar de que el mismo 172 dice de forma expresa que lo decidido en control de acusación es irrecurrible. Ahora bien, esta es una cuestión discutible. Yo entiendo que hay una doble función, una mínima función del jurado, una mínima función quizás judicial, pero una enorme función en una faz política, donde el jurado, a través de su veredicto, le dice al juez, al funcionario judicial, que a través del veredicto absolutorio, ¿no? Que a esa persona que llevarán a juicio no le puede tocar un pelo, es decir, le pone un límite, el jurado como soberano, que no debiera poder sortearse. Ahora, la pregunta que yo me sigo haciendo y no he llegado a una solución del todo es qué pasa con las decisiones que toma el juez, tanto en la audiencia de guardia o en la litigación de las instrucciones al jurado. No las toma el jurado en esa fase soberana, sino que la toma el juez como magistrado. Esa es una cuestión que entiendo hoy que no está teniendo solución. Y puede llegar a condicionar al juez al momento de tomar su decisión, que muchas veces deben ser contundentes. En ese punto, bueno, no sé si respondí, podría abundar un poco más en alguna cuestión. Te quería, si la Fiscalía pretendiera sostener una impugnación contra una absolución del jurado, si no culpable del jurado, ¿sí? ¿Vos considerás que de hacerse lugar a la pretensión de la Fiscalía se estaría afectando alguna garantía constitucional Yo creo que, o convencional? la limitación está dada por la ley, ¿sí? O sea, como dije antes, esta limitación está, según la Corte Interamericana, va a estar dada por las leyes que regulen su ejercicio. Es decir, la posibilidad la tiene que tener, pero en palabras de la Corte, es posible la limitación de ello. En este caso, yo entiendo que no es hay una limitación, hay una posibilidad establecida, pero hay una limitación muy grande en virtud de este sistema de enjuiciamiento del que se trate. Me queda todavía pendiente quizás estas decisiones del magistrado, que crea que hay que trabajarlas un poco más. Pero lo que no respondiste es cuál sería tu agravio constitucional, digamos.
cuando dijéramos, mirá, ustedes no pueden concederle esto que pretende, esta impugnación contra el no culpable, porque genera este agravio constitucional, ¿cuál sería? Entiendo que a esta asimetría recursiva sería uno de los agravios que ya fuera, digamos, en los fallos que yo mencioné, pero, a ver, si bien hay muchos autores, como, con mucha fuerza, Julio Mayer ha hablado del doble conforme, que se está violando el doble conforme en este punto, él incluso ¿El fue... doble conforme? Perdón, el nombre, Nevis Sí, Perdón. Incluso él declaró como perito ante la Corte Interamericana en el fallo Mohamed, la Corte, la realidad que no tomó el criterio que exponía Julio Mayer ni muchos procesalistas en Argentina y indicó que siempre existía esta posibilidad recursiva hasta que hubiera una sentencia firme. sí, le pones una trampa y no terminamos nunca, pues si el tribunal le da Podría, 150 recursos sucesivos a la fiscalía, no está firme nunca, digamos. esto, limitación la va a tener la ley. Pero postulás para defensor. Entonces, en ese ángulo te estoy haciendo la pregunta. La limitación yo entiendo que la da la propia ley. ¿Sí? O sea, como dijo la Corte en Bayarri, la posibilidad recursiva la va a dar la ley que regule el derecho, la ley interna. Con esto le da jerarquía, entiendo yo, jerarquía convencional a la ley interna argentina. O sea, para, para sacar el limpio, o sea, vos lo que decís es el recurso contra la absolución del jurado, si está prevista legalmente, no tiene ninguna afectación a ninguna ganancia constitucional. En tanto y en cuanto se conserve una simetría legalmente, entiendo que va a ser constitucional. Por esta razón, yo entiendo que hay una violación de bis in idem, entiendo que hay una sola bala, hay una bala de plata como lo que hablaba Mayer y la que habla Binder hoy por hoy, pero desconozco cómo la Fiscalía podría intentar pasar a través de la ley. Es decir, nosotros tenemos una ley local. ¿Cómo haría para pasar a través de ¿Cómo lo ella? desarrollaste? La tutela judicial efectiva, digamos. La Ese es el tutela, camino que intentarían, digamos, Este ¿no? es el límite. El límite de la tutela judicial efectiva está puesta por la norma interna. Entonces, tendría que optar por una declaración de inconstitucionalidad, lo cual ya fue intentado en los fallos que yo mencioné y fue rechazado oportunamente. Digo, porque, sinceramente, ¿no? Me pregunto, si el nevis in idem no protege contra ese recurso, no sé para qué está el nevis in idem, porque la verdad que no le veo muchos mayores ámbitos de aplicación. No es común que una persona que la absolvieron hace 10 años ahora digan, vamos a juzgarlo de vuelta porque se nos da la gana, digamos. Cuando está firme, ahí no hay discusión. Pero bueno, esa es Yo opino igual, doctor, pero la cuestión no. fue abordada, hay una disidencia de Petrarca y Gosser del fallo Alvarado, muy interesante, que se convierte en una mayoría tramposa en Sandoval en 2010. Pero eso, bueno, Termina siendo minoría. O sea, somos minoría. bueno, la Corte dijo que en Sandoval que el acusador, en línea general, estando en el jurado, no tenía que tener recursos contra la solución. Pasa que después, bueno, Sí, pero no tenemos, después ha aceptado recursos de acusadores. no tenemos sistema de precedente. Claro. No, No y respeta sus ha propios. aceptado recursos acusadores, así que no. Por eso no tenemos sistema de precedente. La Corte no respeta sus propios precedentes, doctor. Bueno, Te pregunto, hoy cuando mencionaste los supuestos del artículo 233, mencionaste los autos procesales importantes. ¿Cómo podemos conceptualizarlo? Yo entiendo que es una vía de escape que ha puesto el legislador allí. Estos autos procesales importantes ya fue un concepto que fuera desarrollado también por la Comisión en uno de los informes del año 97, creo que fue el informe Abella, que se trataba de una cuestión de doble conforme en el ámbito del fallo Maqueda. Y se trata de aquellas decisiones judiciales que generan un agravio que no va a poder ser corregida con la sentencia posteriormente. Esto bueno, ha tenido cierto desarrollo en el campo doctrinario, ha habido ahí una discusión en la provincia, el doctor Elosur Arumbe oportunamente entendía que era un derecho que únicamente asistía al imputado. Él después asume en el Tribunal Superior de Justicia y queda, si bien se sostiene por unos
por unos años, termina quedando en minoría. Esto en razón, primero, de bueno, lo expuesto por la Comisión en aquella época, pero también por el sistema establecido en la misma ley, que al ser restrictivo y que las decisiones van a ser impugnables solamente por las personas a las que se le atribuye la legitimación, entendió el doctor Eliseo Larumbe que al no estar establecida este recurso para este control para fiscalía y querella, solamente quedaba que fuera para el imputado. Él quedó en minoría en este caso y están abriendo para fiscalías y querellas. Bien. Bien. ¿Y nos podés hablar algo sobre la casación horizontal? La casación horizontal, bueno, yo mencioné recién el fallo Mohamed. Quiero igual distinguir un poco. Uno cuando habla de casación, es importante que cambiemos, válida la pregunta, ¿no? Pero cambiar el chip entre impugnación y casación. Estamos hablando de institutos distintos. Y entiendo que fue un remedio de alguna manera que le ha ido dando la Corte y la Corte Interamericana también a esta situación de condena en segunda instancia. La Corte había tomado como criterio, y las cámaras de casaciones habían tomado este criterio, tomando un cierto protocolo de la Corte Europea, donde bueno, se decía que aquellos delitos de penas bajas, los llamados de bagatela, no exigían este derecho al recurso, y pues, eso por un lado, y por otro lado, cuando se trataba de un harto organismo, la instancia posterior, el que condenaba, tampoco requería este derecho al doble conforme. Llegado a la Corte Interamericana, esto, lo primero que dice la Corte, bueno, eso será en Europa, ¿no? O sea, no es nuestro sistema. En el sistema interamericano el doble conforme se impone y de alguna manera termina por convalidar esta posibilidad de casación en Mohamed, ¿no? Diciéndolo en términos de Mohamed, de casación horizontal o de control horizontal. Nosotros tenemos una norma, bueno, la Corte esto lo recepta tanto en dos fallos, en el fallo Duarte del 2014 y fallo PSM del 2019, con lo cual hoy es criterio adoptado por la Corte. También está previsto en el Código Procesal Penal Federal, incluso hay un control horizontal de la audiencia de control de acusación en el Código Federal nuevo. Nosotros no tenemos esta posibilidad. Tenemos en el 247 se indica que si se va a revocar y lo que corresponde es establecer un reenvío, en realidad disponer un reenvío a un nuevo tribunal de juicio con una distinta conformación para que se pronuncie al respecto, digamos, para que se celebre el juicio, un nuevo juicio, digamos. Tenemos un solo precedente, por lo menos que yo conozca, el precedente López. Es una excepcionalidad de una excepcionalidad. Bueno, tenía varios condimentos eh, nosotros tenemos por ley orgánica los jueces de juicio subrogan a los tribunales de impugnación y los tribunales de impugnación, los jueces de impugnación subrogan el juicio. Así me ha pasado, no me lo contó nadie, en alguna oportunidad, tener en una impugnación 3 jueces de colegio de jueces e ir a la sala de al lado aquí mismo y encontrarme un juicio con 2 por lo menos jueces de impugnación. Yo entiendo que nada bueno sale de este control, entre comillas, horizontal. Nosotros aquí no tenemos, en principio, un sistema donde haya jueces superiores que otros, ¿no? Pero pensando en una posible impugnación horizontal, hablando mal, ¿no? Entiendo que solamente puede traer problemas. El proceso tiene que ir hacia adelante. Esto de volver hacia atrás tiene que ser muy excepcional cuando ocurrió algo que no puede ser subsanado, pero entiendo que en este sistema de casación horizontal ha pasado en provincia de Buenos Aires. Me han contado casos varios acerca de cuando hay multiplicidad de imputados, cuando incluso hay a veces diferenciación en las notificaciones que se hacen a los imputados, que empiezan a tratar de casar y se arma un verdadero laberinto kafkiano.
Entiendo que el sistema adoptado por la provincia de Neuquén, un poco debe ser porque es mío, ¿no? Es de acá, nuestro, de acá, de la provincia, pero entiendo que es el mejor dentro de lo que toca. Si no tuviéramos recursos del acusador, nos evitamos todo este problema, ¿eh? No, de acuerdo. Tenemos muy... Sí, tenemos, sí, a lo No, digo, mejor. Sí, hay pero países que en el mundo son considerados civilizados que tienen esta regla, digamos. Sí, sí. yo opino Nosotros la que tenemos para jurado. debería ser así. Está bien. Qué problema, ¿no? Qué difícil a Sí, veces. sí, bueno. Somos abogados porque nos gustan los problemas, si no, Claro. haríamos otra cosa. Bueno, te cambio un poco de tema, digamos, de toda la cuestión de impugnación o el derecho al recurso, yo le conforme. No me corre el Creo que tiempo, hemos ¿no? cobrado bastante. Estoy bien. Digamos, no, tengo una pregunta. Supongamos que hay un caso de un hombre acusado de un delito en contexto de violencia de género, ¿sí? Pero denuncia un contexto de violencia de género. Vos hablas con este hombre, el hombre te dice, mire, doctor, la verdad, esto es mentira, está mintiendo. Lo que pasó fue tal cosa, tiene este interés, esta situación, y está mintiendo. ¿Ok? ¿Vos tendrías algún problema en encarar, digamos, en arbitrar esta estrategia de defensa? ¿Considerás que hay algún problema en hacerla? ¿Considerás que deberías buscar otra alternativa de defensa? ¿Qué opinas al respecto? Lo que tenemos que empezar es por, digamos, si hay una teoría alternativa, si está el imputado nos dice, no, lo que pasó fue otra cosa, tenemos que apuntar a, primero, bueno, establecer nosotros cómo es que fueron los hechos, hacer nuestra propia investigación y, bueno, intentar probarla en juicio. Todo el tiempo tenemos que tener en cuenta que la etapa central siempre va a ser el juicio, algo que por lógica, ¿no? Los imputados, los justiciables quieren evitar, pero bueno, ¿no? Tenemos nuestra etapa central. Esto lo digo por experiencia. A mí al principio se me iba la vida en tratar de evitar el juicio. Y una vez me dijeron, un juez me dijo, mire, doctor, su defendido tiene derecho al juicio, no al no juicio. Entonces, apuntar a eso, saber que vamos a juicio y tratar de acreditar nuestra teoría alternativa, lo que él me dice que es la verdad de los hechos. En lo que tiene que ver con el testimonio, cuando usted dice de la víctima, tenemos que, bueno, apuntar quizás a los problemas de coherencia interna que tenga, a aquellas contradicciones que se ve a su propio relato, los relatos de los testigos que sirvan a los fines de corroborar la coherencia externa y la corroboración a través de pericias, digamos. Eso sería a lo que apuntaría, siempre, por supuesto, tratando de acreditar también nuestra teoría, no apuntar a decirle, señora, usted está mintiendo en juicio, porque no es eficaz, sobre todo. Si tenés alguna prueba que te permite, no directamente, pero te permite sostener razonablemente que está mintiendo. No, la ofrecemos, por supuesto, y tendrá que ser revalorada por los jueces. O sea que sí, eventualmente en este caso dirías, está mintiendo. No lo diría así con esas palabras, doctor, pero diría, acá tenemos este problema de coherencia, y resulta que se cae el relato ofrecido por la víctima. Un poquito más. Hablabas de igual, estamos colocando en situaciones que hoy en día son problemáticas. Es todo el tiempo, doctor, y bastante suave el imputado que usted propone. Normalmente nos dicen muchas cosas peores. Está bien. Y vinculando esto, testigo único, víctima de género. Acusado niega la acusación. Palabra contra palabra. Sí, ¿Qué sostendrías ahí? lo primero para este tipo de... Bueno, hay que saber que nada obsta a que se condene con un testigo único. Ahora, en el fallo Zambrano se establecieron estos quizás estándares que yo mencionaba recién, de corroboración interna y externa, de coherencia interna y externa y corroboración. Y el Tribunal Superior de Justicia ha sido, en varios casos, Espinosa, por ejemplo, entre muchos, Troncoso, otro,
en la necesidad de la acusación de traer, de corroborar mediante otros medios de prueba el relato de la testigo único, testigo víctima, sobre todo cuando existen contradicciones en el mismo relato. Esto toda vez que puede llevar a condenas injustas. Estas palabras textuales del Tribunal Superior de Justicia. O sea, básicamente, testigo único sí, pero no única prueba. Correcto, exactamente. Bien, Bueno, sí, muy estamos. suficiente. ¿Listo? Hasta luego.